Tenemos nosotros que establecernos y pararnos en su verdad. El domingo pasado hablábamos de identidad, de tener claro quiénes somos en Dios, cuáles son sus verdades sobre nuestra vida para poder sostenernos en ella y a pesar de cualquier oscuridad, tú y yo decir, te creo a ti, porque tú eres mi verdad. Y en ti me sostendré y en ti confiaré y veré las circunstancias a través de la verdad de Dios en mi vida. Porque si tú y yo nos distraemos de esa verdad, cualquier circunstancia de la tierra puede desanimarnos, confundirnos, quitarnos la fuerza. Se me está quedando reseca la garganta, perdón. Quitarnos la fuerza. Por lo tanto, cuando conocemos de quién somos, a quién pertenecemos, cuál es nuestra verdad, cuando entiendo esta verdad en mi vida y la tomo y la abrazo, esta verdad empieza a sostenerme y empieza a abrir mi entendimiento para ver a Dios en medio de cualquier circunstancia. Yo lo he mencionado más de una vez en alguna enseñanza. Y es ese momento donde los discípulos están cruzando el mar y hay una tormenta a media, pues de madrugada, ¿no? Y está todo oscuro, negro. O sea, recordemos que es un tiempo donde no había energía eléctrica, no hay forma de que pudiésemos decir, había una ciudad grande y las luces de la ciudad podían iluminar, estaban a medio del mar. Habían tenido un día cansado, agotado. Y las olas eran tan fuertes que parecía que ellos iban a volcar. Y aunque unos de ellos eran pescadores, sabían ellos que ese tipo de tormenta podía matarlos y temían de muerte. Y de repente empieza Jesús a caminar sobre las aguas para llegar hacia donde ellos estaban. Y dos de sus discípulos dicen, un fantasma, ¿sí? Pero estaban llenos de pavor, sintiendo que morían, y de repente piensan, ahí viene un fantasma, y el pánico se aumenta. Pero uno de los 12, en medio de esa noche oscura, donde no puedes ver más que una silueta, no podías ver su rostro, uno de los 12 dice, es Jesús. ¿Por qué? Porque este uno, en medio de la oscuridad, en medio de la peor tormenta, en medio de ese miedo de muerte, sin poder tener luz terrenal para poder ver con claridad quién se acerca, aparte quién espera a alguien acercándose en medio del mar, caminando sobre el agua, ¿verdad? Hacia ti. O sea, no es algo que se te va a ocurrir, ¿no? Pero él puede distinguir que era Jesús. La palabra dice que Jesús le llamaba el discípulo amado, porque fue el que se animó a acercarse a él más íntimamente que los demás. Porque no es fácil como hombres abrirse. Han vivido en un sistema donde ustedes tienen que ser los fuertes, donde ustedes no se pueden quebrar, donde ustedes tienen que sostener a la familia, donde no pueden mostrar sus emociones tan fácilmente. Y de repente Juan sabía que era el Mesías y dice la palabra que en la Santa Cena él estaba recostado sobre su hombro. O sea, tal confianza llegó Juan a tener con el Mesías que como hombre estaban sentados y él se recostó la mitad de su cuerpo sobre su hombro. Y eso no es algo que tú puedes ver fácilmente a hombres buscando ese cobijo, ¿o sí? No es una figura común. Es más, cuando hemos hecho el ejercicio acá y que yo pido hombres grandes que pasen y se recueste uno sobre el otro, empiezan todos a reírse, ¿verdad? Porque no es la norma. Pero cuando tú te acercas lo suficiente a Dios, lo puedes reconocer en medio de cualquier tormenta. No importa la oscuridad, no importa la situación, tú puedes ver
a Dios. Y eso es maravilloso. Lo único que necesitamos es acercarnos, desear la intimidad que Él quiere contigo, tener esa relación cercana para que Él se revele y entonces el Isaías 35 se vuelva nuestra verdad. No solo un capítulo de la Biblia con versículos que pueden llenarnos de ánimo momentáneamente, sino la verdad que nos sostiene a través del caminar en esta tierra, a través de ese trayecto que todos tenemos en esta vida. No podemos olvidar los versículos como lo que está en Juan. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿A quién más venció? A Satanás. ¿Sí o no? Pero estas verdades las conocemos a nivel intelecto, pero realmente se han hecho verdad para darle nueva vida a nuestro ser interior, para ver la vida a través de esta verdad, con la certeza que esta verdad puede generar en cada uno de nosotros. Porque la fe es la certeza de lo que yo espero de un Dios que es justo. Y hablaba Ángeles en la palabra que Dios le dio de esa justicia y de ese amor, que vivamos en ese amor y en esa justicia. Y me llamó la atención la palabra, porque la otra palabra que yo tenía para hoy habla de la importancia de que en el 2024 tú y yo podamos abrazar esta justicia, entender este amor y aplicarlo en nuestra vida diaria con las personas que nos rodean. Ahora, y solo voy a hacer el paréntesis, la justicia del cielo no es la justicia de este mundo. Y el amor de Dios es el único amor verdadero. Los demás son imitaciones baratas. ¿Por qué? Porque el amor humano ama con condición. Pero Dios dice, nunca deja de amar. Y es ahí, en este amor, donde Dios sustenta todas las cosas. Y por eso es que nosotros, como pueblo de Dios, muchas veces nos hemos perdido en la religión en vez de conocer a Dios. Porque no hemos entendido el poder del amor. Esto es lo que sustenta todo lo que Dios hace. ¿Cuál es la esencia de Dios? Amor. Y es lo que sustenta el cielo. Nada de lo que Dios hace, lo hace si el amor no está presente. El amor es su fuerza, es su poder, es lo que se manifiesta. Y entonces me está diciendo, Cristi, camina conmigo en amor y en justicia. Para poder entender la justicia del cielo, primero necesito entender el amor de Dios. ¿Quién de nosotros merece que Jesucristo, siendo Dios, se haga hombre y muera una muerte de cruz, derrame su sangre para salvación y vida eterna de perdón de nuestros pecados? ¿Quién lo merece aquí? Levante su mano. Esa es su justicia. Su justicia buscó santificarnos, purificarnos, redimirnos, volvernos a conectar a el diseño original, que es tener el camino abierto para hablar con Dios. No me acuerdo cómo se llamaba esa película, pero era como cómica de, no sé si el Arca de Noé, que él hablaba de que hablaba con Dios y todos decían que él estaba loco. ¿Cómo? Todopoderoso. Sí, dos. Okay, todopoderoso, dos. Y nos vamos dando cuenta cómo se veía como locura, ¿no? Como que necesita tal vez un psiquiatra, porque pues, ¿cómo le va a hablar Dios? Pero ¿sabe qué es lo triste? Que muchos de nosotros creemos que no somos dignos de que Dios nos hable, porque vivimos
con pensamientos de acuerdo a lo que es justo en esta tierra y no con los pensamientos de Dios, que son a través de su amor y de su justicia, para entender y conocer. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Si tú y yo no dejamos que Dios venga y transforme nuestra manera de pensar, nos estamos robando a nosotros mismos una vida plena que solo Dios puede darte. Vayamos a Isaías 35 y leamos lo que está en la palabra. Dice: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará, o sea, la tierra abandonada, y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria en el esplendor de nuestro Dios. Fíjate, los desiertos estarán llenos ¿de qué? De vida. La palabra desierto es igual a algo que no tiene capacidad de dar vida. Está muerto, no es fértil. Pero Dios dice: ¿sabes a qué reino perteneces? ¿Sabes quién es el Dios que cuida de ti? ¿Sabes quién es el Dios que camina contigo todos los días de tu vida? ¿Sabes cuáles son las promesas que Él ha hecho para ti? ¿Sabes cuál es la verdad que debe de sostenerte? La verdad es lo que Él te ha dicho. Si estás en un desierto, yo soy el Dios que hace florecer el desierto. Yo soy el Dios que hace que el regocijo, porque habla de rejoice en inglés, el regocijo, la alegría, puedas vivirla en el desierto. ¿Quién puede hacer fiesta en un momento de extrema dificultad? Es muy difícil. Pero ¿qué pasa si en ese momento de extrema dificultad Dios empieza a hacer que su gloria descienda? ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar perfecto para que la gloria de Dios se manifieste. Pero a veces estamos tan enfocados en el desierto, en lo seco del desierto, en lo árido del desierto, en el calor del desierto en el día, en el frío del desierto en la noche, que nos olvidamos de quién somos en Él. Y nos olvidamos de quién es Él para conmigo. Nos olvidamos de subir la mirada a Dios. Y el Señor nos dice: sube tu mirada, mantén tu mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ahí tú y yo escucharemos los secretos que Él tiene preparados para cada uno de nosotros de forma personal y específica. Pero a veces solo buscamos que Dios obre en el desierto natural, pero no estamos dejando que Él obre en nuestro desierto del alma. Y aquí, cuando habla de regocijo, habla de un gozo que hay movimientos tan violentos de la alegría, porque el gozo es demasiado grande. Cuando yo siento gozo en medio del desierto, es que yo he visto la gloria de Dios. Cuando David trajo el arca del pacto a Israel y empezó a danzar, porque tuvo un intento fallido, ¿no? Y luego volvió por ella, y dice que danzaba violentamente y daba vueltas, tanto que la princesa, la hija de Saúl, Mical, cuando lo vio se llenó de vergüenza. Y dijo: ¿Qué ridículo está haciendo delante de la gente? Pero era tanta la gloria de Dios que no podía ser contenida. Que a David se le olvidó su posición de rey. Se le olvidó lo que podían decir otras personas. Lo único que le interesaba era celebrar a ese Dios todopoderoso. Como hace un momento tú y yo estábamos celebrando a ese Dios todopoderoso. Ese Dios
es tu Dios. Y ese Dios ha dicho, tu desierto va a florecer. Ese Dios ha dicho, tu desierto se llenará de vida. Tu desierto va a provocar que mi gloria se manifieste y tu gozo sea tan grande que tengas que saltar, danzar violentamente, porque es grande lo que Dios tiene preparado para ti. La palabra gloria, porque tengo aquí a la par mía el diccionario griego, significa esplendor. 2024 es un año donde Dios quiere llenarte de su esplendor. 2024 es un año donde Dios quiere llenarte de su esplendor. Amén. No sé cuál es la condición, la circunstancia, la situación que te rodea en este momento, pero Dios nos está diciendo, sin importar la circunstancia, sin importar lo imposible, ¿quién podría creer que un desierto va a volverse verde? Vivimos en tierra desértica, rodeados de tierra desértica, ¿y qué vemos? Cactus y tierra, y ya. Porque el que sobrevive en estas tierras es el cactus, porque requiere muy poca agua para sobrevivir. Pero Dios dice, yo lo haré como el monte Carmelo y la llanura de Sarón. Serán tan verdes, estarán llenos de follaje. Te está hablando de un imposible. Te está hablando donde ya no se puede más. ¿Por qué crees tú que cuando Lázaro enfermó y le llegó a Jesús la noticia que era amigo íntimo de Jesús? ¿Sí o no? Amigo íntimo. ¿Y qué pasa cuando alguien tan cercano a ti se enferma de gravedad? Lo buscamos, ¿no es cierto? Damos de lo que tenemos y de lo que podemos dar, ¿sí o no? ¿Y qué tenía Jesús? El poder de sanidad, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Pues no voy. O sea, si nosotros hubiésemos estado en esa circunstancia, ¿creen que nos hubiéramos portado como Marta y María? Peor, creo yo, porque las dos se enojaron. Las dos decían, ¿qué pasa? No entendemos. ¿Por qué no viene? Somos su familia casi, que no ha entendido la gravedad de la enfermedad de Lázaro. Y él estaba haciendo un ejemplo para sus discípulos de cómo accionar en momentos de crisis. Entonces los discípulos lo están observando y ellos mismos no están entendiendo cómo es que no vamos. Y todavía Jesús decide, no solo no voy a ir, sino que voy a esperar que se muera. Y no solo voy a esperar que se muera, sino que voy a esperar hasta el 4º día de muerto para ir. ¿Sabe por qué? Porque estaban divididos los judíos, unos creían en la resurrección y los otros no. Pero los que creían en la resurrección de los muertos decían, puede ser resucitado solamente hasta el 3er día. Porque la descomposición del cuerpo después del 3er día hace imposible una resurrección. A veces estamos viviendo circunstancias como las de Lázaro. Y hay alguien que amamos, o es la familia, o alguien cercano, y vemos el sufrimiento, vemos la situación, vemos lo imposible. No podemos humanamente hacer algo para cambiar la circunstancia. La persona que lo está sufriendo o la familia que lo está sufriendo se siente en el desierto, donde pide aunque sea una gota de agua, un mínimo descanso, una mínima luz de esperanza. Porque es agobiante estar en una circunstancia como esa. ¿O no? Aquí todos nosotros ya pasamos la prueba. Y no entendemos a Dios. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no se ha manifestado? ¿Por qué no ha obrado? Si esa es su voluntad, si eso es lo que Él predica, si eso es lo que Él ha prometido. ¿Por qué?
¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús necesitaba enseñarle al pueblo y al mundo entero: no hay imposibles para Dios. Dios no llega tarde. Cuando Dios llega siempre hay gloria. Cuando Dios llega siempre hay vida. Cuando Dios llega, lo imposible se hace posible. Yo quiero que veas tu desierto a través de quién soy yo, tu Dios, y no a través de lo que el desierto puede darte, sino de lo que Dios puede dar. Amén. Y llegó el cuarto día, cuando ya no había esperanza alguna, cuando nadie podía creer. Es más, lo más seguro es que se preguntaron: ¿para qué viene hoy? Mejor que se quede predicando, si tanto ama su ministerio. Pastorcita Cristina, dirían ahora. Mejor quédese en su casa. Y Jesús lloró. Es otra cosa que tú y yo necesitamos no solo oír, entender. Porque ¿sabes qué? No importa cuán grande sea tu fe, no importa cuán fuerte estés en Dios, hay momentos donde necesitamos llorar. ¿O acaso no dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados? Este mundo nos ha hecho creer que no llorar es ser fuerte. ¿Dijo quién? El mundo. ¿Y qué dice Dios de los pensamientos del mundo? No te conformes a ellos. No te hagas como los pensamientos del mundo. Descubre el verdadero diseño de la humanidad. Descubre lo que Dios quiso y deseó para cada uno de nosotros, para que lo puedas vivir, para que puedas tener una libertad que viene de ese diseño perfecto de Dios. Y entonces Jesús lloró. Y yo digo: ¿pero por qué llora si sabía que llegaba con el gran milagro? Yo, Cristina, estuviera así como riéndome por dentro, ¿verdad? Así como: ya van a ver lo que va a pasar. Yes. Pero él no. Él no se adelantó al momento del milagro. Él se quedó en el momento en el que ellos estaban. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido un poquito más que alguien? Y cuando vemos a alguien llorar por algo que yo ya no lloro, me indigno, me enojo santamente, porque ¿a dónde está tu fe? Y el amor, diría Dios, ¿dónde está tu amor para con aquel que llora? Porque el modelo que yo te di es que yo lloro cuando otro llora. ¡Wow! Pero es que somos tan espirituales que pues no podemos, ¿verdad? Tenemos que hacerle saber al otro: a ver, ¿y la prédica qué la hiciste? En vano vas a la iglesia, por aquí te entra y por aquí te sale. Es que somos tan buenos, ¿va? Tan santos, que así ministramos al que en un momento ha perdido la fuerza. Y la palabra, ¿sabes qué dice? Que el que está más débil, tú le ayudes cargándolo. Pero no es una carga en la que yo, como a un bebé, lo voy a cargar en los dos brazos. Es una carga compartida. Es: ponme el brazo en mis hombros y juntos avancemos, porque yo estoy contigo, pero da un paso tú también. Y ahí se vuelve a fortalecer su fe. Pero no es momento para que tú critiques, para que tú señales, para que tú juzgues, para que tú condenes. ¿Quién es el único que ve el corazón? Él conoce. ¿Cuántas veces? O sea, imagínate si tú y yo hubiésemos tenido el encargo, Jesús nos encargara haber escogido a los 12 discípulos. ¿Crees que los hubiéramos encontrado? Estaríamos buscándolos todavía. Hasta risa le dio a la chiquita. Es cierto, porque estaríamos descalificando a medio mundo. Pero Jesús vio el corazón, vio el diseño, vio el propósito y dijo: no me importa que ahorita andes más perdido que Adán en el Día de las Madres. Yo sé quién eres. ¡Wow! Yo sé quién eres. Y yo te tengo una pregunta esta mañana: ¿sabes tú quién eres? ¿Sabes tú quién eres según Dios?
¿Sabes tú si dentro de ti hay libros escritos que van a impactar corazones para una vida mejor? ¿Sabes tú si vas a impactar multitudes con una palabra, con una enseñanza? ¿Sabes tú si Dios te va a usar en el cine para impactar el mundo entero? ¿Serás un genio que va a inventar algo que va a trascender y va a ser notorio a Dios? ¿Quién eres? ¿Qué hay dentro de ti? Porque todos tenemos un propósito. ¿Sabes cuál es el lugar donde están las mayores riquezas del mundo? No son en las bóvedas mundiales del tesoro del mundo. ¿Sabes cuál es? Los panteones. ¿Sabes por qué? Muchos murieron sin nunca descubrir cuánto llevaban en su interior. Esa vida que podían tener, que podía cambiar la historia del mundo. Mire, ¿cuántos bendecimos? Bueno, las mujeres más que los hombres quizá, a menos que usted como hombre viva solo, pero ¿cuántos bendecimos al que se inventó la lavadora y la secadora? O sea, uno dice, ¿cómo lo hacía mamá? ¿Cómo lo hacían? ¿No? Y luego cuando tienen 5 muchachitos, ¿verdad? Y los pañales de tela de aquella época, dices, no, pues ya ponemos a llorar sin haber estado ahí. Y celebramos esos inventos. El que se inventó la luz eléctrica. No manches, ayer se me fue la luz por 12 horas. Yo soy salvadoreña. Si usted se ofende con no manches, para mí no significa nada más que no manches. Porque no quiero ser piedra de tropiezo. Como 12 horas, y como vivo en un edificio de departamentos, pues tampoco había agua porque la cisterna funciona con electricidad. Y me veía usted, porque me tenía que bañar, calentando el agua en la estufa, ¿verdad? Con un fósforo para poder encender la estufa, porque sin cerillo pues tampoco hace, el chispero no funciona. Y me sentí en los tiempos así de guerra de mi país, ¿verdad? Cuando se iba el agua y como el agua de la pila de afuera era fría, pues la calentaba para no llorar. Y yo otra vez. Y decimos, gracias por esa gente que inventó esto y cambió mi vida. La hizo más fácil. Pues tú tienes un diseño para que cuando llegues a un lugar, no solo tu desierto florezca, sino que cualquier otro desierto. Porque eres portador de vida, eres el portador de la gloria de Dios. Pero para poder hacer que otro desierto florezca, tengo que estar viviendo en mi desierto, viendo la gloria de Dios en mi vida, viendo mi desierto florecer, viendo mi montaña hacerse verde, viendo que Dios está haciendo agua y río en medio de la nada, porque eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. A veces cuando estoy en un momento difícil y estoy llora que llora o chille que chille, el Señor me dice, ¿y cuál es tu verdad, Cristi? La única forma en la que Él me saca de ahí es recordándome lo que Él ha prometido. Es recordándome la verdad de su palabra. Es quitando mi mirada de la situación y subiéndola hacia Él. Y en ese momento empiezo a declarar a mi alma todo lo que Él ha hablado, y de repente hay paz. Y de repente hay gozo de la expectativa de ver lo que Él hará. Porque cuando tú y yo nos encontramos en un desierto, en una situación difícil, imposible, lo que realmente está sucediendo es que estamos parados frente a un milagro. Porque un milagro está a punto de suceder en tu vida. Un milagro que va a revelar la grandeza de tu Dios, la gloria de tu Dios, y esa gloria que ha sido diseñada para que tú y yo seamos portadores de ella.
para disfrutarla, para regocijarnos con ella. Y voy a leer unos cuantos versículos más y dice en el versículo 3, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos, animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano y las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales en el desierto. El versículo 3 y 4 nos está diciendo lo que acabamos de escuchar. Nadie es superior a nadie. Lo que tú hayas crecido en el Señor solo sirve para ayudar al que viene atrás, para amar, para darle seguridad, para darle aliento, no para juzgar, no para criticar. Y siempre recuerda lo que Dios nos habló el domingo pasado. Dios te escogió a ti porque sabe quién eres, porque Él te hizo. Así que este 2024, en medio de esta gloria maravillosa, aprendamos a ser cuerpo de Cristo. Aprendamos a amarnos genuinamente. No seamos de los que sonríen y cuando se da la vuelta, ¿la viste? ¿Lo viste? Y empezamos a hablar cosas feas. Seamos de lo que vamos a detener esas conversaciones. Y decir, mira, si tú tienes una situación con esta persona, voy a orar por ti para que Dios te dé sabiduría y vayas y hables con ella en amor, con la persona. Pero no me cuentes a mí, cuéntale a Dios. Si todos hiciéramos eso, no hay chisme que aguante. ¿Sí o no? Ay, pero le pica la oreja por oír. Y el chisme no es del chismoso, es del que quiere oír también. No, es que yo solo oigo, no soy chismoso. Es la mitad del chismoso. Y sabe, siempre sale a luz cuando usted habla. No le vayas a decir y lo primero que vas a decir es decirle a alguien más. Y lo que podemos herir a alguien. Alguien podría decir, ¿a qué voy yo? ¿A qué voy yo si ahí mismo me están lacerando? Y lo peor es que el chisme lleva tu percepción, no la verdad, no la realidad total de las cosas. Entonces la otra persona se siente juzgada, criticada, dolida, sola, abandonada. Porque dice, ¿y ahora a quién corro? ¿A quién corro? Así que este 2024, si estamos creciendo en Dios, rompamos el chisme, rompamos ese círculo vicioso y amémonos de verdad. Hace poco contaba yo a alguien un testimonio de una de las líderes de la iglesia que pastoreé anteriormente, y ella es viuda y tiene 2 hijos, un hombre y una niña, y la niña estudiaba en este colegio cristiano privado, pero el colegio estaba ubicado en una zona donde habían pandillas, y los que tenían pues el dinero para poder pagar este colegio, pues ponían a sus hijos ahí aunque fueran pandilleros. Y una vez un grupo de 2 o 3 chicos la torturaron a ella, le agarraron su agujerito del arete y le metieron el lápiz
y se lo hicieron del grosor del lápiz. A ella se le puso negra la mitad de la cara del trauma, ¿no? que recibió. Pero la mamá, siendo viuda, pues no tenía un esposo en el que apoyarse, ¿no? Y no tenía familia viviendo cerca. Va al colegio, pone pues la denuncia con la dirección y la dirección le dice: no podemos hacer nada, tenemos miedo de los pandilleros, que tengan represalias contra nosotros. Nosotros tenemos que caminar estas calles después de salir del colegio y ellos pueden matarnos, no podemos hacer nada. Entonces la mamá se sintió muy impotente, ¿no? Porque, o sea, nada es nada, no podían ni reportarlo a la policía, nada. Entonces no había forma en la que ella podía proteger a su hija. Entonces estamos en una reunión entre semana y me dice ella: pastora, ¿será que me permite decir algo antes que empiece a ministrar? Yo, claro, ¿no? Ella predicaba ya en la iglesia y entonces empieza a contar lo que les acabo de contar y dice: yo llegué a casa y quería perdonarlos y me postré, dice, para perdonarlos y no pude. Y los maldije, y los maldije, y los maldije, y de repente dice: y los sigo maldiciendo. Y yo estoy, o sea, no, ¿por qué lo está contando? ¿Verdad? Que se lo quede calladito. O sea, si ella es líder, predica: Señor, sácame de esta, ¿para qué la dejé hablar? No, yo estoy, trágame tierra. ¿Y ahora qué hago? Entonces yo estoy abatida, así, ¿en qué momento le di la palabra? Y viene Dios y me dice esto: qué lindo lo que está pasando, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo qué lindo lo que? La estás oyendo, los maldice a diario. Y es líder. No, ¿qué va a hacer la gente ahora? ¿Qué van a hacer con esta información? Y me dice el Señor: se siente tan segura que no tiene miedo de hablar de lo peor de su alma. Eso es el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Pero todavía no había visto la reacción de los demás yo. Pero mira Dios lo que está viendo. Yo estoy viendo un desastre. Sí, la ungida del Señor, ay, la que Dios usa, ¿verdad? La que usted dice: cuánta sabiduría Dios le ha dado. Gracias a Él no meto las patas a cada rato, porque yo veía un desastre. Y entonces me dice Dios: deja que todos hablen y tú hablas hasta el final. Porque habíamos estado hablando y ministrando mucho sobre verdaderamente ser un cuerpo de Cristo según el diseño de Dios, donde ya no hay quien te mete el pie para que te caigas, donde ya no hay envidia, donde ya no hay crítica, donde ya no hay juicio ni señalación, donde podemos equivocarnos, no para el error, sino para saber que hay gente a la par mía que me dice: yo estoy contigo y yo camino contigo hasta que Dios te saque de donde estás. Saber que nos entienden, que nos aman, que caminamos juntos, que estamos en la misma barca. Y entonces empezaron a hablar uno por uno y en resumen le dijeron esto: conocemos tu corazón y cuánto amas al Señor. Hoy tú no puedes perdonar. Nosotros vamos a levantar tus brazos, nosotros vamos a orar por ti, nosotros los vamos a perdonar a ellos por ti si es necesario, pero tú no te abatas, porque conocemos tu corazón y sabemos que llegarás a ese lugar donde anhelas llegar, y que si lo estás contando es porque estás pidiendo auxilio, es porque tú misma no los quieres maldecir, es porque tú misma sabes que eso no está bien y estás aquí gritando: ayuda. Wow. Mire, yo lloraba y lloraba porque cuando Dios me puso a pastorear esa iglesia, me dijo: Cristi, yo tenía 15 años pastoreando, y me dijo: Cristi, tú no tienes ni la menor idea de lo que es pastorear. Y yo, ¿te saco el currículum? Llevo 15 años haciendo el trabajo, pero no tienes idea, me dijo. Así que esta iglesia, todos los días me vas a preguntar qué quiero y te voy a enseñar. Ay, fue lo peor, perder el control, no saber qué voy a hacer. Pero la meta era llegar a ser ese cuerpo que refleja el amor de Dios, ese cuerpo que crece,
ese cuerpo que es transformado, pero no todos crecen al mismo tiempo, porque no estamos integrados en un cuerpo físico, pero hay un amor que nos sostiene, nos mantiene y nos hace ver la vida diferente. Y entonces cuando ellos empezaron a hablar, ella empezó a llorar. Creo que no había podido ni llorar de su frustración de no poder proteger a su hija, de su dolor al ver a su hija con su medio rostro negro, morado, y verle el agujero en su oreja. A la semana nos volvimos a reunir y llega ella con sonrisa de oreja a oreja y dice: ya los bendije, ya los perdoné. Pero ¿qué pasa si hubiésemos hecho al revés? ¿Qué pasa si no oímos a Dios diciendo: qué lindo lo que está pasando? Y nos sacude nuestro piso y nos saca de nuestra zona de lo que es santo, puro, correcto, por miopía humana, cuando lo que Dios está viendo es la oportunidad de mostrar su amor, su gracia, su favor. Nada convence más el corazón humano de rendirse a Dios que verse amado por Dios. Mi vida es testimonio de eso, porque yo no entendía cómo Él podía amarme a pesar de la condición de mi corazón. Eso me hizo poderme acercar con libertad, sin miedo. Tú llegas al trono de Dios y ahí jamás vas a encontrar a Dios diciéndote: hoy vienes, ¿no? Hoy que necesitas. Pero ayer que estabas haciendo tal y cual cosita, ni te acordaste, ¿verdad? Condenado. No, Dios no va a hacer eso. Dice que su trono es trono de gracia y misericordia, y que Él está con los brazos abiertos. No para recordarte lo que has hecho, para recordarte quién es Él y lo que Él puede hacer en ti. ¿O acaso no fue eso lo que hizo con el hijo pródigo? Aunque venía oliendo a cerdos, corrió a Él y lo abrazó. Aunque venía decidido a convertirse en un siervo más de su padre, un trabajador más de su papá, Él lo vio siempre como hijo y corrió a Él. No se quedó: a ver, llega, pídeme perdón. Me pediste toda tu herencia, ¿verdad? ¿A dónde la tienes? ¿Qué hiciste con ella? Con cosas más pequeñas le quitamos la cabeza a nuestros hijos y no nos ponemos a pensar qué está pasando en el corazón. ¿Sabes? Nuestros desiertos van a florecer. ¿Y sabes cuál es el desierto que tenemos que descubrir a veces? El que llevamos en el corazón. Lugares en el corazón donde el fruto es de este mundo, pero no de Dios. Donde lo que gobierna son conceptos muy distantes a la verdad de Dios. Y ahí Él quiere florecer y tener caudales de agua fluyendo en tu interior. Este 2024, dejemos que nuestra tierra, que es el corazón, florezca como nunca antes. Veamos a Dios levantar nuestras cabezas. Veamos a Dios hacer camino donde no lo hay, pero busquémoslo a Él primero. Él, el que es digno, el que es santo, el que nunca te deja. Y hace un tiempo entendí que si Dios te permite pasar por situaciones demasiado fuertes, es porque Él sabe que tú puedes con eso. Y voy a volver a mencionar a Nick. Y él lo dice: Dios sabía que yo iba a poder con esto, porque mi vida impacta a más personas a causa de mi discapacidad. A causa de mi discapacidad, la gloria de Dios se hace ver más visiblemente, porque
tú te preguntas, ¿cómo él se siente completo? Si no tiene brazos ni piernas. ¿Cómo? Los jóvenes cuando están a punto de ir a conquistar a una chica, sienten cierta inseguridad, ¿o no? ¿Le iré a gustar o no le iré a gustar? ¿Me va a decir que sí, no me va a decir que no? ¿Qué onda? Y él fue a conquistar a su esposa. Y no se puso a decir, pues no tengo piernas ni brazos, ¿será que le voy a gustar? O sea, no, ni lo podemos procesar, ¿o sí? Si a veces solo porque son chinos ya decimos, no, es chino. ¿Me explico? ¿O no? O le faltan 3 centímetros de altura. ¿Me doy a entender? O no creció la niña, ¿verdad? O sea, y no nos ponemos a pensar en que este hombre, sin brazos, con un piecito, que le sale de esta parte de acá, ese piecito lo ayuda a moverse. Y lo ves tan lleno de vida, tan lleno de gozo. Lo ves creyendo en las promesas, lo ves abrazando las promesas. Su esposa es bellísima, sus hijos bellísimos. Y esa seguridad con la que lo ves, hace chistes de él solito. Está ahí y dice, yo hubiera tocado el piano, pero pues estoy cansado. Y no tiene brazos, entonces no tiene manos. Y la gente se queda así como, ¿qué hago con lo que dijo? ¿Verdad? ¿Me río o no me río? Yo quiero esa vida donde puedo caminar por encima de las aguas sin necesidad de caminar en el mar, porque eso sería increíble. Pero caminar por encima de las aguas turbulentas de las experiencias de este mundo y sentirme pleno, sentirme lleno, sentirme vivo, atrever a creerle a Dios que puedo tener todo lo que Dios ha prometido, porque lo he conocido a Él, porque he conocido que Él, en el caso de Nick, Él es mis brazos, Él es mis piernas, Él me hace completo y puedo soñar con una vida de un hombre completo, y es lo que tiene. Y millones de millones han conocido al Dios de Nick, porque Dios se reveló a Nick y Nick estuvo dispuesto a conocer a Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos? Todo lo que podríamos lograr, no porque tenemos brazos y piernas, no nos confundamos, es porque tenemos a ese Dios, al Dios de lo imposible. Amén, amén. Pongámonos de pie.